todos, soy Paolo de Pixel School 3D y en esta nueva clase de nuestro curso de introducción a Cinema 4D, continuando un poco con la parte más básica del programa, os vamos a mostrar cómo poder hacer selecciones básicas en vuestros objetos y de esta forma poder seleccionar o desactivar o deseleccionar los objetos cuando vosotros lo necesitéis. En un principio, si nosotros creamos, por ejemplo, un cubo, digamos que nosotros podemos seleccionar este cubo de una forma muy sencilla, simplemente haciendo un clic sobre él, ya lo hemos seleccionado, haciendo un clic fuera del objeto, lo hemos deseleccionado, ¿vale? Otra forma de seleccionarlo sería a través de nuestro gestor de objetos. Aquí lo activamos y si clicamos fuera lo desactivamos. Así lo activamos o lo desactivamos. Otra opción sería a través de la selección directa. Como veis, tenemos varias opciones. Pues, por ejemplo, si yo ahora dejo pulsado el ratón con el botón izquierdo, todo lo que toco lo selecciono. ¿Veis? Si por ejemplo ahora quisiera hacer una copia, control C, control V, y esa copia la coloco ahí, imaginémonos ahora que yo quiero seleccionar los dos objetos, entonces podría hacerlo con la selección directa, con el botón izquierdo pulsado, como veis los activo los dos, o activando aquí y clicando en uno y pulsando Shift en el otro, pulsando, como veis, y control lo puedo desactivar. Es decir, si os dais cuenta, pulso uno, Shift, cojo el otro y ahora quiero desactivar uno de ellos, pues le digo control y pincho en el objeto que quiero desactivar. Entonces esto es algo muy interesante que en cualquier momento podéis utilizar. Tenemos otras opciones también, por ejemplo también a la hora de copiar, como habéis visto, he clicado en el objeto, control C, control V, lo he copiado, pero si por ejemplo quiero copiar este de aquí, también lo puedo hacer con control y arrastrando, ¿veis? Control y arrastrando también consigo hacer una copia directamente. Continuando un poco en la selección, por ejemplo, directa, si os dais cuenta, aquí nos aparecen ciertas opciones también bastante interesantes. Por ejemplo, en el radio, si os dais cuenta, en mi cursor tengo un círculo pequeñito, pero si aquí lo aumento, pues el radio va a ser mucho mayor, ¿lo veis? Y si dejo, por ejemplo, el botón derecho del ratón pulsado y muevo digamos, la ruedecita, pues puedo también modificar ese radio directamente. Otro tema también muy interesante es que, por ejemplo, aquí podríais en radio depende de la presión. Si utilizáis una tableta digitalizadora, podríamos activarlo y cuando trabajáis con la tableta y con el lápiz, dependiendo de la presión, pues el radio será mayor o será menor. Otro tema, por ejemplo, interesante, me voy a colocar, por ejemplo, así, para que lo veamos mejor, es que tenemos una opción que se llama seleccionar solo elementos visibles. Es decir, voy a bajar aquí un poquito el radio para que lo veáis. Y imaginémonos que yo ahora hago una selección, por ejemplo, este objeto, y como solamente tengo activado los objetos visibles, si os dais cuenta aquí atrás no me coge ese objeto porque todavía no estaría visible atrás del cubo, ¿no? Entonces, si ahora, por ejemplo, lo hacemos de nuevo y le desactivo esto, fijaros que aunque esté atrás, no esté visible, ¿veis? Ya me lo tendría activado, ese de ahí también y ese de ahí también, ¿vale? Entonces eso también es muy interesante, muchas veces cuando estamos a la hora de modelar, pues tener la posibilidad de determinar si queremos seleccionar objetos visibles o solamente los objetos no visibles, ¿vale? Esto es una opción también muy interesante que podemos utilizar en cualquier momento. Entonces, acabamos de ver un poco todas las opciones que tiene nuestra selección directa. Naturalmente, ahora tenemos más opciones, es decir, podemos decir, oye, yo quiero una selección rectangular, que es la típica, como veis, todo lo que toca mi rectángulo lo activa, como veis. Tendríamos la selección por lazo, que dejando el botón pulsado, como veis, me daría la típica selección que ya conocemos de otros programas, o incluso tendríamos la poligonal,
que lo que me hace es hacer una línea poligonal que me permite pues activar todos los objetos que estén dentro de esos polígonos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos decirle, oye, yo quiero, en este caso, coger estos objetos de aquí, imagínate, y dejar este por fuera. Sería una opción, ¿lo veis? Pero en cualquier momento podemos utilizar cualquier tipo de selección que a nosotros nos pueda ser interesante y de esta forma poder activar o desactivar los objetos según nuestras necesidades en el momento que lo necesitemos. Pues muy bien, hemos llegado al final de esta clase donde os hemos mostrado cuáles son las selecciones básicas dentro de Cinema 4D. Según vayamos avanzando con las clases y entremos ya en temas de modelado, veremos otras opciones otras opciones de selección más complejas y sobre todo para que veáis un poco cómo podemos ir desarrollando nuestros proyectos con mayor complejidad y utilizando herramientas mucho más avanzadas. En la próxima clase os mostraremos cómo funcionan las jerarquías dentro de Cinema 4D, ya que también es un tema súper importante que tenemos que tener muy claro para tenerlo además todo muy bien organizado y muy bien gestionado. Si tenéis alguna duda, como siempre digo, por favor entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, os damos un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase. Adiós a todos.